Comenzamos abriendo el programa de AutoCAD. Escogemos la plantilla ACAD ISO. Al abrirla, configuraremos las unidades, escribiendo el comando DWG Units. Escogemos el número de la unidad deseada, en este caso 6 parámetros, y luego damos Enter en el teclado las veces necesarias para aceptar. El programa nos hará preguntas de cómo modificar las unidades, pero en este momento no necesitamos saber ninguna otra información aparte del cambio de las mismas. Las unidades de estas plantillas están configuradas en milímetros. Al configurarlas en metros tendremos ciertas ventajas para el dibujo arquitectónico o desventajas que surgirán más adelante. Sin embargo, en este caso se muestra para que por medio de un comando puedan acceder a las mismas y cambiar las unidades del dibujo de forma inmediata. Nos dirigimos al botón de menú y le damos a guardar como plantilla, debido a que queremos poder utilizar la plantilla en metros personalizada para nosotros más adelante. Cambiamos el nombre y damos clic en Save, guardar. Nos pedirá la configuración y simplemente le daremos a Meters de la misma manera en la que configuramos las unidades. Clic OK y listo, tendremos acceso a nuestra plantilla en un futuro. A continuación le daremos al menú de AutoCAD y le damos clic al botón de opciones. En opciones encontraremos diferentes pestañas de modificación de parámetros generales del programa, como apariencia, display y demás opciones de modificación de interfaz de usuario. Para este curso modificaremos la apariencia situándonos en la pestaña Display, donde alternaremos entre la versión clara y oscura de AutoCAD, desplegando la pestaña al lado de Color Scheme, y modificaremos los colores del área gráfica, dando clic en el botón Colors, llevando el color a White or Black, blanco o negro. En lo personal prefiero que mi área gráfica se muestre lo más cercana posible a cómo sería el dibujo final, por lo tanto utilizo un fondo blanco. Le damos clic en Apply, aplicar para visualizar y luego activamos con un OK. Cerramos y tenemos lista nuestra configuración general. Luego, situándonos en Start, nos dirigimos de nuevo a abrir plantilla y escogemos la plantilla que hemos guardado. A este punto exploraremos los comandos explicados en el video anterior. Line. Escribo Line en la línea de comando. Enter. En el proceso activaré el Snap para situarme en las intersecciones de la grilla y doy clic para definir los puntos de las rectas. Para cerrar el comando se recomienda desplegar el menú de acceso directo dando clic derecho al botón y seleccionando la opción Close. Las ventajas del menú de acceso directo son las de repetir comandos sin escribirlos, cerrarlos, cambiarlos y la modificación directa de ciertas entidades, así como el acceso al cuadro de propiedades que veremos más adelante. El comando Line es para realizar líneas con entidades de diferente orientación separadas entre sí. Polyline, me sitúo sobre el botón en el ribbon hasta que me diga el nombre del comando, en este caso Polyline. De allí escribo el comando, le doy Enter, doy clic para definir los puntos inicio y finales de las rectas y cierro el comando. Este comando sirve en contraste con Line para realizar trazados con entidades de diferente orientación que estén unificadas en una polilínea cerrada, lo que se observa al seleccionar de derecha a izquierda la entidad unificada generada por el comando. Circle. Repitiendo los pasos anteriores se activa el comando, se define el punto central y luego un radio, por medio de un clic o especificándolo escribiendo en el teclado numérico. En este caso me sitúo sobre la circunferencia creada para leer el radio que tiene y luego en el teclado numérico coloco un radio mayor según lo que necesite, le doy Enter. Arc o arco. Le doy clic en el ribbon y activo el comando. En este caso el arco se realiza por 3 puntos definidos, los cuales tengo que representarlos haciendo clic en 3 puntos que yo escoja. Inmediatamente el programa grafica el arco para ir observando sus características en pantalla antes de cerrar el comando. AutoCAD permite dibujar diferentes círculos y arcos definiendo diferentes puntos, sean 2 puntos y una orientación, puntos tangentes, entre otros como se muestra en pantalla. Recomiendo que exploren el uso de estos comandos para una mayor soltura de dibujo. Rectangle o rectángulo. Para dibujar rectángulos con 2 dimensiones definidas, en este caso me sitúo en los puntos de la grilla.
Como se muestra en el video introductorio anterior del canal, se pueden modificar sus dimensiones escribiendo @enter, la magnitud de la primera dimensión en número, enter, luego la segunda dimensión, enter nuevamente, y se dibuja automáticamente un rectángulo con dimensiones específicas en pantalla. Para verificar las medidas, utilizaré el comando MeasureJump, ubicado en el panel Utilities del ribbon en la pestaña Home, y verifico que son las mismas medidas insertadas en el comando anterior. El comando Polygon, descrito en el video anterior, nos permite realizar polígonos. Seleccionamos el botón o aplicamos el comando, definimos un centro dando clic en la cantidad de lados y luego si está inscrito o circunscrito en una circunferencia. Esta opción permite saber si el polígono estará dibujado en el borde interior o exterior de un círculo, como se muestra a continuación. Elipse o el comando Ellipse permite dibujar elipses según el comando lo describe en pantalla. Tiene opciones de dibujo diferentes en su apartado, las cuales se pueden explorar, así como se hacen en los comandos Circle y Arc. Selecciono y presiono Delete o suprimir en el teclado para eliminar las entidades visibles del área gráfica. El hatch o sombreado, dibujaremos una entidad cerrada en el área gráfica, en este caso un rectángulo, donde activando el comando nos dirigirá a la pestaña Hatch Creation o el Hatch Editor anteriormente en otras versiones. Aquí activaremos la opción de Select para seleccionar el perímetro del rectángulo y no su punto interior. Esta acción permite que AutoCAD entienda mejor el área a sombrar. Si tenemos entidades cerradas, lo más recomendable es evitar la opción Pick Points a menos que no quede de otra. Clic en Enter o Escape y se realiza el sombreado. En este apartado, seleccionando de nuevo el hatch, podemos modificar también el tipo de sombreado, si es gradiente, con patrón o sólido, los colores, si por capa o colores verdaderos, la transparencia, el ángulo, la escala, el origen del hatch, los que nos permite definir la sección donde se ubica y así corregirlo en el caso de que se pierda la escala, si asociativo a un borde o no, si anotativo en una escala específica o en Match Properties, de tener otros sombreados realizados anteriormente para hacer coincidir todas sus propiedades y el cual tiene su apartado de opciones. Cerramos el Hatch Creator y tenemos nuestro sombreado listo. Luego le damos clic al apartado del panel Draw para desplegar sus opciones. Usaremos el comando Spline para dibujar una curva denominada curva B-Spline racional no uniforme, NURBS, o curva vectorial, que se conoce como Spline para simplificar el proceso, definiendo puntos y cerrando el comando como se muestra en comandos anteriores. El segundo spline se define por ser un comando en el que los puntos de modificación o puntos de ancla de la curva están por fuera de la misma, definiendo sus curvaturas por medio de los puntos finales de rectas tangenciales a las mismas curvas. El comando EdgeLine crea líneas infinitas, las cuales se vuelven esenciales para el dibujo constructivo y como líneas de referencias para la inserción de ciertos elementos, entidades o bloques en el dibujo. Estas líneas llevan una orientación específica y se extienden en ambas direcciones. El comando Ray es similar al comando anterior, donde se crean líneas infinitas pero extendidas en una sola dirección en el área gráfica. Creamos un círculo y lo copiamos con el comando Copy para orientar sus centros en el eje del Ray, una de las funciones útiles de los últimos dos comandos. Point
El comando de puntos múltiples para dibujar en cada clic un punto en el área gráfica y Enter para terminar con el comando. El punto puede ayudar para establecer ciertas coordenadas en el área gráfica y dibujar polígonos en la misma usándolos como guía. El comando Divide sirve para dividir ciertas entidades geométricas en una cantidad de segmentos específica. Seleccionando el comando, luego la entidad a dividir, en este caso una línea, se especifica el número de segmentos y se da Enter. Luego se pega una entidad, en este caso una línea perpendicular a la anterior dibujada, y se muestra un símbolo en pantalla que indica el punto de división. Copiamos esta línea perpendicular hasta cumplir con todos los puntos de las divisiones definidas. Measure es un comando que crea objetos, puntos o divisiones en un segmento alrededor de una longitud específica y no por cantidad. Se observa en pantalla la cantidad de puntos creados por longitud en un perímetro de una figura, el rectángulo en este caso. El siguiente comando, Region, se utiliza para configurar regiones cerradas o intersectadas para convertirlas en una figura bidimensional con propiedades físicas como centro de gravedad o de masa. Estos sirven para la aplicación de sombreados para extraer mayor información de las entidades o para unificarlos, sustraerlos, y en dibujo tridimensional por medio de operaciones booleanas. Dando clic derecho al ratón para desplegar el menú de acceso directo, se seleccionan las propiedades. Más adelante se pueden definir otras características en información adicional para anexar al dibujo. El comando Wipeout establece un polígono cerrado, el cual se rellena automáticamente en un sombreado blanco para esconder entidades del dibujo. El comando Donut para generar una entidad geométrica curva cerrada donde su grosor de línea específico permite hacer énfasis en diferentes dibujos necesarios. El comando Rep Cloud o Revision Cloud, nube de revisión, sirve para hacer énfasis en ciertos elementos del dibujo que se quieran corregir. A través del panel de propiedades se le puede asignar un color y grosor de acuerdo a lo que se necesite. Además, se puede dibujar en un rectángulo, en polígono o de manera libre desplegando el comando, haciendo clic en los puntos requeridos en el área gráfica y luego cerrando el comando dando Enter en el teclado. En este caso le di el botón Escape para cancelar el comando y no dibujar la nube de revisión. Ahora nos posaremos sobre el panel Modify, desplegaremos su apartado y para que no se oculte como el apartado anterior, daremos clic en el pin que se encuentra en su esquina inferior izquierda. Dibujamos un rectángulo y aplicamos el comando Move. Continúo con el comando para moverlo según una medida específica a un punto definido visible en el área gráfica. Dibujando un círculo intersectado por unas rectas perpendiculares entre sí, ejecutaremos el comando Rotate para girar las entidades según el Ortho Mode en la barra de estado, el cual se desactiva tecleando Shift durante la ejecución del comando. Activamos el comando Trim, el cual sirve para seleccionar los objetos, acortar, y en el segundo Enter se puede alternar entre los comandos Trim y Extend para cortar o extender un elemento o entidad geométrica. Enter y se cierra el comando. Copy o copiar. Como se mostró anteriormente, se seleccionan las entidades a copiar, se da Enter y luego se mueven según lo deseado en el dibujo por medio de una referencia para copiar objetos con las mismas propiedades. Mirror o reflejo, vuelvo a seleccionar los elementos que quiero reflejar y activo el comando Mirror, donde definiendo con clic un punto específico y luego un eje de giro, puedo obtener un espejo donde se repitan de manera inversa los objetos seleccionados. Le doy Enter y le digo si mantener los objetos anteriores o eliminarlos. En este caso le doy No y entro para cerrar el comando. El comando Fillet. Dibujo una polilínea cerrada y dos rectas cualquiera en el dibujo. Activo el comando Fillet escribiéndola en el teclado y Enter. Seleccione los dos bordes superiores de las rectas creadas para que el fillet se realice en esa dirección. Al dar Enter, me extiende automáticamente esas dos rectas cualquiera. Sin embargo, se unen en una intersección. El fillet puede determinar si esa unión es una intersección o un arco, definiendo un radio.
Vuelvo a activar el comando Fillet, selecciono una de las rectas en su zona superior y luego especifico el radio seleccionando la palabra en la barra de comando por su dirección. Esta vez el comando falla, para lo que cambio la medida del radio a una menor y vuelvo a seleccionar el otro lado de la recta. En este caso se aplica el radio. Vuelvo a activar el comando Fillet, pero selecciono la polilínea creada seleccionando un radio. Puedo definir las curvaturas que reemplazarán los vértices de la polilínea. Este comando varía en función al activarse. En este caso le doy a Trim y me permite reemplazar un segmento de la anterior polilínea por un arco. En el comando Fillet amplío haciendo clic en la flecha y selecciono Chamfer para repetir las mismas acciones anteriores, pero en este caso reemplazando rectas y no curvas, así como se muestra en pantalla. Las acciones de los comandos usualmente vienen descritas en el programa. Esto se le facilita a personas que dominan el inglés. El comando Blend Curves dentro del comando Fillet permite la unión de curvas y polilíneas a través de la conexión curva más simple, así como se muestra en pantalla. El comando Erase o borrar sirve para lo que su nombre se indica. Se selecciona el icono y luego se seleccionan los elementos en pantalla que se deseen eliminar. El paso más corto es como se indica por medio de la selección y luego presionando Delete o suprimir en el teclado, así como se ha mencionado anteriormente. El comando Explode sirve para separar en entidades diferentes ciertos tipos de entidades, grupos o bloques en el dibujo. Para su demostración, dibujaremos un bloque en pantalla por medio de cualquier herramienta de dibujo o edición. En este caso usaremos el comando Polyline. Luego seleccionaremos la entidad creada, usaremos el comando Block y crearemos nuestro bloque asignándole un nombre y un punto de inserción, el cual será el punto por el cual podremos manipular nuestro bloque en otros dibujos futuros si se requiere. Es preferible definirlo que dejarlo en las coordenadas 0. Una vez creado nuestro bloque, querremos aplicar el comando Explode y para eso simplemente damos clic en su icono o escribimos el comando, luego Enter para el segundo caso y veremos que se despliegan unas opciones para explotar o separar las entidades juntas en el bloque. En este caso escogeremos Explode para explotar en su estado original. Damos Enter y listo. El comando Scale para escalar una entidad en el dibujo por medio de puntos o referencias. Activamos el comando, seleccionamos las entidades a escalar, hacemos clic para determinar un punto de inicio y otro de la dimensión opuesta que queremos escalar. En este caso le damos a Copy en la barra de comando para establecer una copia en una diferente escala. En el caso de utilizar la referencia, simplemente podemos, una vez activado el comando, dar clic en referencia con los pasos que establece el mismo, insertamos la medida y luego Enter. De esta manera el comando establece la distancia entre ambos puntos de referencia y allí escala la entidad. Otra manera de escalar es realizando una polilínea de referencia en caso de que la escala sea muy diferente al inicial. Este procedimiento lo hago personalmente para asegurarme que el cambio de la escala sea correcto sin tener que medir nuevamente entre los dos puntos de referencia. El siguiente comando es Array, para seleccionar ciertas entidades y repetirlas en un patrón rectangular o por medio de un camino establecido por una circunferencia, curva o perímetro de una figura. Para ello desplegaremos el comando y escogemos Polar Array, tomando en cuenta que se aplica para circunferencias con un centro determinado, donde seleccionamos los elementos en pantalla usar, luego el centro de la circunferencia y damos Enter. En el ribbon aparecerán unos parámetros para configurar el array como distancia entre los elementos, cantidad y demás opciones. El comando Array original se trata de una disposición rectangular. Lo activaremos y finalmente se modifica el array de los elementos escogidos por medio de los puntos de ancla en azul que se muestran en pantalla o por la pestaña Array Creation, que aparece al seleccionar el array de igual manera que en el anterior comando. Para lo siguiente le aplico nuevamente el comando Explode. El comando SetByLayer hace que los elementos seleccionados vuelvan a sus propiedades del layer original en el que fueron dibujados. Se activa y se selecciona Yes o No de acuerdo a lo que establezca el comando. Nosotros dibujamos el bloque original en la capa 0 con ciertas propiedades, lo que significa que se mantendrán igual. En el panel Properties veremos que la configuración de las propiedades pueden variar. En este caso seleccionamos todas las entidades y queremos cambiar sus propiedades de color, grosor de línea y tipo de línea a una línea segmentada. Sin embargo, la línea segmentada no se muestra en el dibujo. Para ello desplegamos el menú de los tipos de líneas en el panel Properties y le damos clic a Other. Allí entramos al cuadro de los tipos de líneas, por el cual podemos también acceder por medio del comando LineType, donde en la parte de Show Details, en mi caso Hide Details porque ya lo seleccioné con anterioridad, podemos establecer las escalas de los tipos de líneas que hemos cargado anteriormente.
En esta ocasión, el cambio de escala nos servirá para observar las líneas segmentadas a pesar de intentarlo varias veces. Para ello, nos dirigimos al cuadro de propiedades, accesible desde el menú de acceso directo, o teclamos la combinación Control 1 para abrirlo y cerrarlo. Desde allí, seleccionando las líneas, podremos ver una opción que se denomina Line Type Scale. Esto modifica la escala de un tipo de línea en el dibujo que seleccionemos. No obstante, no se aplica de manera global. Para ello, utilizaremos el comando LT Scale, el cual establecerá la escala de forma global a todas las líneas. Aplicaremos números grandes debido a que la plantilla que tenemos es de metros y originalmente se debería trabajar en milímetros. Sin embargo, este cambio solo afecta al modelo en el layout. Las líneas se muestran como si fueran líneas continuas. Esto es debido a una incompatibilidad de la plantilla con la vista en layout. Se observa en pantalla dando Control Z para retroceder. Nos vamos a layout y vemos que se observan las líneas segmentadas, pero al regresar y repetir el comando anterior de LT Scale con la escala deseada, entramos al layout y observamos que no se ven los segmentos. Para poder tener este tipo de líneas que se observen de igual manera en el modelo y el layout, es recomendable abrir una plantilla de ACAD ISO, la cual tiene como default sus unidades en milímetros. Dibujaremos líneas con diferentes segmentos y del mismo tipo, en este caso las líneas segmentadas ISO, en las opciones que cargaremos para evitar conflictos con otro tipo de líneas segmentadas. Recuerden siempre usar el mismo tipo de línea segmentada, es decir, ISO o cualquiera que siga de otro nombre. Una vez asignadas las líneas segmentadas, modificaremos la escala con el mismo comando LT Scale, en este caso en menor medida ya que la plantilla se encuentra en milímetros. Una vez configurado lo anterior, nos iremos al layout para configurarlo. Activamos el comando Line Type en el cuadro, desactivamos la opción de utilizar las unidades del Paper Space para escalar y damos clic en OK. Luego nos dirigiremos a la pestaña de Layout y le daremos clic derecho en el menú que se despliega. Daremos clic en Page Setup Manager. Allí le daremos clic a la opción Modify, donde estableceremos el tipo de impresión en monochrome, y luego activaremos la casilla que dice Display Plot Styles. Con esto le decimos al programa que mantenga las mismas escalas de línea y que muestre en el layout la expresión como si fuera para imprimir. Una vez cerrado el cuadro anterior, nos posaremos en el layout y le daremos al comando PSLT Scale para establecer el tipo de escala en 0, de tal manera que sea igual en todas las vistas del dibujo. En mi caso ya lo tenía activado de esa manera, así que lo llevaré a 1 y luego nuevamente a 0 para que se observen los cambios. Para poder ver los cambios se necesita aplicar el comando REA, que junto con Regen se encargan de regenerar el dibujo, refrescarlo o actualizarlo. Damos Enter. Tenemos un archivo de una plantilla ya modificado para ver los mismos tipos de líneas en los espacios de trabajo disponibles. AutoCAD aún no ha resuelto que los tipos de líneas se comporten de manera notativa o igual en todas las vistas con sus mismas escalas. Por ello siempre es bueno recordar que al expresar un plano muchas veces será preferible trabajar en una plantilla de milímetros según la ACAD ISO seleccionada para siempre mantener los tipos de línea consistentes en la expresión de un plano arquitectónico. El comando Offset sirve para generar un elemento igual al anterior en una distancia determinada por un punto o escrita en el comando. Se activa, se selecciona el elemento Enter, luego se establece una distancia y se vuelve a dar clic en la zona de la dirección donde se desea tener la otra entidad y Enter para cerrar el comando. En el segundo caso, se establece una distancia escrita en el comando y se continúa creando entidades hasta dar Enter y cerrar el comando. El panel de Annotation para las anotaciones o acotaciones del dibujo. En él encontraremos la herramienta Texto, donde crearemos un texto que podremos seleccionar y modificar en el panel que aparece en el ribbon Text Editor. Recuerden que la escala en la que trabajamos este dibujo es muy amplia, así que seleccionamos y escalamos el texto hasta la dimensión deseada, aunque lo recomendable es modificar su dimensión en el panel de propiedades. Le damos doble clic al texto y aparecerá de nuevo el panel de Text Editor, donde podamos modificar el interlineado, la alineación, el tipo de texto, estilo y hasta añadir símbolos, así como desplegar otras opciones. Luego seleccionamos Dimension para establecer acotados y también seleccionaremos los comandos de Mali en acotaciones lineales, así como los demás tipos de acotaciones por inclinación de un elemento específico por grados. También podremos insertar un líder para hacer énfasis o describir ciertos elementos en el dibujo y podremos insertar tablas entre otros. Estas dimensiones aparecen en pantalla fuera de escala debido a que la escala que se trabaja es muy amplia. Para ello nos dirigimos a la pestaña Annotate, donde podremos modificar parámetros del panel Annotation, y allí nos dirigimos al panel Dimensions, desplegamos el ISO 25 y luego seleccionamos y damos clic en Modify.
Modify. En las pestañas dentro del cuadro que nos sale está la modificación de texto, de los símbolos y demás, donde cambiamos las dimensiones, el tipo de símbolo, la separación, orientación y demás parámetros para que encajen en el dibujo de forma global a ese tipo de dimensión que hemos escogido. Nos regresamos a la pestaña Home y al panel Layers o capas. Allí damos clic a Layer Properties, donde observamos que podemos crear capas y que por capa podemos modificar color, tipo de línea, grosor, visibilidad y demás propiedades que nos pueden resultar útiles al organizar dibujos más complejos. Cambiamos tipo de línea, color, nombre de capa, también el grosor, que es recomendable tenerlo en 0 y no en default. También notamos la presencia del New VP Freeze o Viewport Freeze, que sirve para congelar ciertas capas en un viewport disponible en el layout, así como la transparencia de la capa. Además, tenemos opciones de congelar, bloquear y de visibilidad que comprenderemos más adelante. Las capas se diferencian del panel de Properties porque todas las entidades geométricas que están dentro de una capa asignada obtienen las mismas propiedades y pueden cambiarse con facilidad sin tener que seleccionar y cambiar entidad por entidad. El Match Properties permite que una entidad con unas propiedades asignadas pueda traspasar las mismas a otras entidades. Al hacer clic derecho y desplegar el menú de acceso directo, tenemos una opción de orden de dibujo o Draw Order, donde dependiendo de la entidad geométrica seleccionada podemos escoger el orden de superposición entre elementos del dibujo. Ahora utilizaremos el comando Select Similar. Como su nombre lo indica, permite seleccionar del dibujo todas las entidades con características y propiedades similares. Por este medio también podemos contar entidades en el dibujo que sean similares o iguales en el caso de tener demasiadas. Aplicamos el comando Select Similar y luego el comando VCount. En la barra de comandos nos aparecerá la cantidad de entidades seleccionadas. También tenemos el comando QSelect, el cual permite seleccionar por medio de características listadas determinados objetos que compartan esas propiedades o características sin depender de una selección más generalizada como lo que realiza el comando Select Similar. Ahora nos posamos sobre el panel de Block para crear y modificar bloques. En este caso llevaremos todas las entidades a sus propiedades iniciales, preferiblemente manteniéndolas en la capa 0. Ejecutaremos el comando Block y haremos nuestro bloque. Luego, para modificarlo podemos dar clic en el botón Edit en el panel Block o podemos dar doble clic y OK para dirigirnos automáticamente a la pestaña Block Editor. Allí podremos asignar capas o propiedades a cualquier elemento que integre el bloque sin modificarlos de manera externa al mantenerlos en la capa 0 según se muestra en pantalla. Nos dirigimos al panel de Utilities, donde tenemos comandos para medir, ya expuestos en el comando Measure Jump, y también tenemos una calculadora, la cual podemos modificar para que sea científica o tenga otras opciones según convenga. Así como tenemos el botón de Select All, o seleccionar todas las entidades del dibujo, el botón de QSelect, o selección rápida, descrito anteriormente, y demás opciones de medidas al desplegar el botón de Measure Jump. Tenemos el apartado de pegado, con el cual podemos pegar en el dibujo diferentes materiales que tengamos en el portapapeles. Una de las opciones más útiles es el poder traer una tabla de Excel, creándola, seleccionándola en Excel, copiándola y luego dirigiéndonos al botón de Paste en el ribbon y seleccionando la opción de pegado especial. Como queremos que la tabla se pueda modificar, escogemos la opción de AutoCAD Entities y le damos a aceptar. Se pega a nuestra tabla y nos permite modificar cada celda. Tendremos luego la pestaña Insert, donde tenemos diferentes paneles como el de Block, que nos permite tener una biblioteca de bloques, el de referencia de bloques, el de referencias externas, importación de otros formatos como Point Cloud de puntos de referencia para un modelo, PDF, Data, Lining y Location. Tenemos la pestaña Annotate, utilizada anteriormente, donde podemos modificar parámetros de dibujo de las acotaciones y los leaders. La pestaña Parametric, para dibujar objetos con restricciones de medidas y poder modificarlos de mejor manera. La pestaña View, que nos permite modificar iconos visibles en la interfaz de usuario. La pestaña Manage, que es para usuarios más avanzados, en donde se puede hasta guardar una secuencia de comandos muy utilizada para reproducirla cuando sea necesario o chequear el dibujo por medio de normativas asignadas. La pestaña Output, para la salida de los archivos en ploteo o exportación. La pestaña de Add-ins funciona para la instalación de complementos que permitan el intercambio de información a la facilidad de ejecución del programa. Collaborate, que en parte veremos más adelante para trabajos en equipo. Express Tools es la pestaña de herramientas creadas por los usuarios de AutoCAD y no por sus desarrolladores. Y Featured Apps, para las aplicaciones más utilizadas en AutoCAD. Principalmente utilizaremos las primeras 3 pestañas. Una de las recomendaciones más importantes es siempre guardar con el comando QSave para evitar la pérdida de trabajo a través del temido fatal error. En caso de no haber guardado anteriormente el trabajo, el programa pedirá una ruta y un nombre de archivo y damos clic en Save.
Empezaremos con el dibujo. En pantalla tenemos el dibujo de unos planos de un almacén distribuidor. Repetiré un ejemplo del comando stretch. En esta acción, a diferencia del ejemplo anterior, nos encontraremos con que no se modifica de la manera deseada debido a la imposibilidad de seleccionar correctamente las esquinas indicadas, y al no hacerlo bien, observaremos que los elementos seleccionados en el dibujo solo se desplazan. Para ello, separaremos la entidad que queremos estirar y seleccionaremos las esquinas a estirar, activando el comando, y así notamos que el elemento se estira correctamente. Ahora pasaremos al comando mline. Con este podremos dibujar dobles líneas con las que se pueden representar elementos o cerramientos en plano como paredes y demás. En este caso entramos al comando, damos Enter, aplicamos un punto de origen, luego modificamos la medida de separación entre ambas líneas, Enter, y dibujamos efectos de este dibujo, las paredes que deseemos. Podemos seleccionar luego las entidades paralelas y asignarles una capa para que mantengan las propiedades deseadas de otras entidades en el dibujo. En este caso, lo más destacable es el grosor de línea, que muestra que la sección del plano en este punto está cortando una pared. Por lo tanto, necesitamos tener activada la opción de Line Weight. En la barra de estado, por medio del botón Customize, desplegamos y seleccionamos Line Weight. En caso de no aparecer en la barra, activamos y vemos los grosores en tiempo real en pantalla. Se recomienda tener ejes definidos de dibujo que tengan que ver con la ubicación de los herramientas de la estructura ser. De esta manera, el comando mline puede resultar más productivo. El comando mline tiene de manera parecida a otros programas como Revit, que puedes activar el comando y modificar si el dibujo de la doble línea se hace a partir de dos sentidos, la parte top o arriba o la de abajo bottom, o si se realiza a partir del eje central de ambas entidades paralelas, justo como se muestra en pantalla. Ahora hablaremos un poco más sobre las capas. Observamos el menú inicial de las capas y abrimos el Layer Properties, el cual podemos manipular en la ubicación como se muestra en pantalla. Nos posamos sobre los botones de New Layer para crear una nueva capa, New Layer BP Frozen y una Viewports para una capa congelada de diferentes viewports, Delete Layers para eliminarlas y Set Current para seleccionar una capa activa como la capa actual de dibujo. Tenemos el botón de Refresh para actualizar, el botón de Toggle Override Highlight y la configuración que nos servirá para otra información. Para saber más sobre este apartado, les recomiendo el link en la descripción. Nos regresamos al ribbon y observamos comandos y herramientas como Off, que se encarga de apagar una capa, Isolate para aislar una capa, Freeze para congelar una capa y evitar su modificación, y Lock para bloquearla y que AutoCAD ignore completamente la existencia de las mismas. Los botones de abajo se encargan de ejecutar las acciones opuestas a los botones ya descritos. Al menos 3 de las acciones anteriores pueden realizarse de forma rápida desplegando las capas. También se puede, por ejemplo, invisibilizar ciertas capas y luego con el botón hacer todas visibles, repetir la acción en todas las capas invisibles. Lo mismo para el comando Freeze o congelar, que permite seleccionar todas las capas a congelar, y luego el comando Thaw All para descongelar todas las capas congeladas hasta el momento. En el caso de ocultar ciertas capas y eliminar la información externa a las mismas, la información de las capas ocultas no se eliminará. Esto dependerá de la versión del AutoCAD. En el caso de congelar, evita que se modifiquen las capas congeladas, así como se muestra en pantalla con el comando Trim. Recomiendo en este punto descargar el archivo en la descripción y practicar el uso de estas herramientas como se muestra en pantalla. El siguiente paso es el bloqueo de las capas, lo que hace que una configuración de capas como la que vemos en el botón de configurar, AutoCAD ignore la información de estas capas por completo y las representa como una transparencia. Para esto tenemos el botón de desbloquear capas. Sirve seleccionando las capas que estaban bloqueadas, a diferencia de los demás comandos que simplemente visibilizan todas las capas que ya estaban ocultas. Los comandos Match Layer y Make Current sirven para que la información en una capa pueda ser la misma que en otra capa, seleccionando las entidades y llevándolas a la capa con las propiedades que se desea, y el Make Current para hacer que la capa de una entidad geométrica en el dibujo sea la capa activa. Como se muestra en pantalla, redibujaremos el símbolo de corte para convertirlo en 1 y poder aplicar el comando Join, el cual se encarga de unir ciertas geometrías o polilíneas. Una vez obtenido el dibujo que deseamos, aplicamos el botón de Match Layer para cambiar la capa de ubicación de las entidades que queremos a otra capa.
Desplegamos el apartado de Layers y observaremos más opciones que nos permitirán una mejor y eficiente organización de capas de dibujo para dibujos mucho más complejos. Aquí tendremos la opción de Layer States, la cual nos permite guardar estados de capas donde ciertas capas estarán visibles y nos permitirán filtrar información del dibujo que nosotros queramos. Los Layer States son útiles para dibujar plantas sobre plantas y nos permiten cegar la información que no queremos, como otras plantas, instalaciones y demás. Tenemos otros botones como el Layer P para deshacer acciones en las capas, el Change to Current Layer, que hace que ciertos objetos en una capa cambien a la capa activa, el botón de copiar objetos a una capa activa, el que selecciona objetos de otra capa para llevarlos a la capa activa como se muestra en pantalla, el Layer Walk, que consiste en darnos un vistazo de la información en cada una de las capas creadas, el comando Leave PI, que congela todas las capas seleccionadas en los demás viewports menos el viewport activo, donde para descongelar no sirve el comando Thaw All, sino directamente hay que desplegar las capas y descongelar del viewport la que se haya previamente congelado. Merge, un comando que sirve para combinar la información de capas seleccionadas en una sola capa. También tenemos la opción de controlar la transparencia de las capas bloqueadas directamente del apartado del panel de Layers. Crearemos un Layer State con la información deseada mientras congelamos capas que no se quieran ver. Siempre tenemos que tener activa la capa que queremos sea la principal a dar clic al Layer State guardado, en este caso la capa 0. Le damos a crear, escribimos un nombre y damos Enter. Ahora crearemos otro Layer State con la capa que deseemos, ahora en la capa activa que sea acotaciones, llamaremos de la misma manera la capa y le damos Enter. Ahora podemos observar que al alternar entre estados de capas tendremos activas las capas que teníamos seleccionadas como Current o activas durante la creación de los Layer States, lo que nos permitirá un flujo de trabajo más rápido. Ahora deseo crear y modificar un estado de capa que me permite acceder rápidamente a la capa pared como capa activa. Lo creo y luego en el Layer Properties establezco que pared es mi capa activa. Deseo llevar ciertos elementos a la capa activa. Selecciono las entidades que quiero y le doy el botón deseado para llevarlas siempre a la capa activa en el Layer Properties, la cual varía entre pared y 0. En este movimiento no se puede retroceder, sino que hay que manualmente cambiar la ubicación de las entidades utilizando el mismo comando. Regresamos a Layer Properties y le damos clic a Settings. Allí revisaremos que también en configuración podemos decir al programa cómo debe verse una capa bloqueada, si los elementos deben permanecer invisibles o tener cierto grado de transparencia. Veremos cómo crear grupos para filtrar capas. Al crearlo, le cambiamos el nombre y podemos arrastrar las capas que queremos ver en el grupo. El botón de Invert Filter permite que el filtro que hemos creado solo muestre las capas que no seleccionamos en el grupo filtro. Dando clic en el botón derecho del mouse podemos acceder a un apartado donde nos permite decidir qué hacer con el grupo que hemos creado. En este caso la visibilidad puede modificarse para congelar o hacer invisible todas las capas dentro del filtro. Esto se utiliza para dibujos muy saturados de información en los cuales las capas se nombran por medio de códigos. Un ejemplo sería las capas en un archivo de topografía o trazado urbano que abarca una escala mayor. Para organizarlos nos dirigimos al icono en pantalla, luego escribimos las primeras 3 letras del código y automáticamente se filtran las capas que siguen esos nombres. Con esto creamos un filtro de cada una de las partes de un dibujo completo y podemos ocultar o visibilizar la información que requerimos. Ahora, con el Layer State voy a organizar plantas una sobre la otra en mi dibujo. Ya tengo organizados todos los planos de planta baja y primer nivel, donde cada Layer State me permite visualizar una sobre la otra en el momento que yo lo requiera. Esto también permite en el layout colocar viewports de dibujos específicos y poder modificarlos desde allí, así como modificar todas las plantas a la vez sin repetir el dibujo. Los códigos mencionados anteriormente se elaboran según una nomenclatura o regla que en la mayoría de los casos se establecen en países como Estados Unidos o Inglaterra, en los cuales el orden se da por símbolos, especialidad, elementos, entre otros. Al momento de trabajar en el viewport, cosa que muchos realizarán por las modificaciones mostradas anteriormente o por el acotado u otras opciones disponibles, suele suceder que uno se pierde dentro del viewport sin poder modificar el espacio de la lámina o llegar a él. Para ello se utiliza el comando enview, que permite salir del viewport y regresar a la lámina del layout. El comando pan, activado también al presionar una vez la bola del ratón, nos permite mover la vista dentro de un viewport o área gráfica en el módulo. Se activa escribiendo pan o la vuelta mencionada, presionas y mueves y luego antes para cerrar el comando. Ahora escalaremos el dibujo en el layout. Como la plantilla en la que estamos trabajando estos planos está en milímetros, simplemente utilizaremos el comando zoom, especificamos escala escribiendo S, enter, luego decimos la escala, en este caso 1000,
sobre 50 XP, especificando XP para que haga la conversión por píxeles, y así tenemos nuestro plano encajado en la escala 1:50. Entraremos en el territorio de las referencias externas. Las mismas se encuentran en la pestaña Insert del ribbon y le damos a Attach. Para este ejercicio he escogido una imagen que se encontrará también en el zip de descarga abajo, la cual quiero dibujar encima de la misma. Le doy OK al cuadro de inserción, le digo clic en la pantalla y acepto la relación de escala en 1. Activo la grilla y el snap para poder colocarla con el comando Move en la coordenada 000 del dibujo o en el origen. Al seleccionar el attachment o adjunto, se activa la pestaña Image, en donde puedo modificar ciertos parámetros como el clipping boundary, el cual me permite escoger un área del dibujo y enmarcarlo. También puedo modificar el brillo, el contraste y la transparencia de la imagen según desee. Luego en la pestaña View conseguiremos el Design Center, el cual nos permitirá exportar capas, bloques y demás entidades de un dibujo ya hecho. El comando es AD Center. Accedemos, buscamos la ruta de nuestro archivo y nos aparecerán iconos que demuestran las entidades del dibujo realizados y que debemos arrastrar al dibujo actual para importar. Para este ejemplo, los bloques que he importado no tienen la escala que deseo, así que aplico la manera de escalar anterior en el que creo una línea de referencia, ya que es la que personalmente me resulta más cómoda. Luego de tener todo escalado, me dirijo a la imagen y comienzo a dibujar usando el comando P-Line y luego activando el Polar Tracking para dibujar en ángulos específicos como el de 45 grados. De esta manera puedo pasar imágenes, escaneos o fotos de planos al AutoCAD en el caso de no tener otra manera de digitalizar el trabajo. Les mostraré el PDF Import. Con él se pueden llevar a entidades de AutoCAD distintos archivos PDF compatibles con el vectorizado. Habrán ocasiones en que solo se tenga este tipo de archivos para poder elaborar un plano. Para ello nos dirigimos a la pestaña Insert en el panel Import, PDF Import. Buscamos el PDF a importar en su ruta de destino, seleccionamos y damos Enter. Nos aparecerá un cuadro que nos pide especificar qué información del PDF queremos en nuestro dibujo. Allí podemos traer los vectores, identificar textos y utilizar las capas en el PDF como capas de dibujo en AutoCAD y demás parámetros. Damos Enter, nunca olvidando activar la casilla de Vector Geometry para obtener las entidades de AutoCAD modificables. Decimos 0 para que lo lleve al origen en las coordenadas del plano y dejamos que importe. Ahora importaremos el segundo plano, realizando los mismos pasos anteriores, solo cambiando el punto de inserción que sí podremos especificar. De esta manera, como se han importado las capas, podremos crear grupos filtro en los que se vea el primer plano solamente y el segundo plano aparte, así como se muestra en pantalla. Ahora importaremos un PDF en el cual queremos que el programa identifique el texto. Para ello le damos a PDF Import nuevamente, buscamos nuestro archivo y esta vez activamos la casilla True Type Text. El resultado de la importación es que al tener un texto compatible podemos modificarlo directamente en AutoCAD. No siempre el texto será compatible, así que para ello les dejo el link de profundización en la descripción. Regresamos nuevamente a los planos anteriores. A este punto exploraremos la opción de trabajar en equipo. Para ello utilizaremos el comando WBlock. Primero seleccionaremos los objetos o entidades en el dibujo que queremos enviar. Activamos el comando escribiendo WBlock y Enter. Dejamos el punto de inserción en 0 y en este caso dejamos la opción en Objects. Modificamos la ruta donde se guardará el archivo. Dejamos las unidades según la plantilla que estemos utilizando, que serían milímetros en este dibujo, y damos clic en OK o Enter. Buscamos el archivo y lo abrimos. Este comando es útil para cuando ambos colaboradores tengan en común un disco o servidor donde guardar los archivos. Allí aparece la planta para modificar según se desee. Después de lo anterior, seguramente requerimos de la información de las demás plantas, pero no deseamos modificarlas. Para ello, el primer colaborador guarda su archivo sin la planta que estemos modificando y nosotros lo obtendremos para adjuntarla. Nos dirigimos a la pestaña Insert, en el panel Reference le damos a Attach. Buscamos el archivo del primer colaborador y especificamos que el tipo de referencia sea Overlay para solo tenerlo en el archivo.
No modificamos en ningún momento el punto de inserción. En este caso activamos la opción Specify on Screen, la cual debería estar desactivada. La ventaja de este sistema de trabajo es que los dibujos se encontrarán en unas coordenadas específicas, por lo que no debemos moverlos del lugar, solo dibujar en la ubicación que tienen para no mezclar la información. Por ello debemos desactivar la opción Specify on Screen y ya tendremos la información de nuestro primer colaborador organizada y ubicada correctamente en pantalla. Cuando nuestro colaborador haga cambios en su archivo y nos mande el archivo o lo tengamos en el mismo disco o servidor, al momento que el colaborador guarde o envíe su archivo o lo reemplacemos, AutoCAD nos avisará de los cambios y nos permitirá visualizarlos si tenemos abierto el archivo. Para ver con nubes de revisión los cambios hechos en archivos diferentes o en caso de trabajar en el mismo archivo, nos dirigimos a la pestaña Collaborate, donde tendremos la opción de DWG Compare. En esta opción podremos comparar la información de dos archivos, elegir los colores de comparación y por medio de nubes de revisión observar los cambios de ambos archivos. En el siguiente caso, de ser que ambos colaboradores trabajan sobre un mismo archivo con los mismos objetos y entidades ubicados en el mismo lugar, podremos tener una mejor comprensión de los cambios y revisiones del archivo por medio de DWG Compare. Actualizamos el archivo al guardar los cambios del muro o pared que modificamos y luego nos dirigimos a la pestaña Collaborate. Escogemos el archivo y automáticamente nos identificará el cambio en los planos que modificamos junto a nuestro colaborador en diferentes máquinas. Nos permite modificar en la pestaña Compare cómo se verán los colores en ambos archivos, si se ve el sombreado o no, y el tipo de nube de revisión. Realizamos un Zoom Stance, según mencionamos anteriormente, también haciendo doble clic en la bolita del ratón, para demostrar que en caso de que el trabajo sea remoto y no se pueda modificar libremente desde el mismo servidor o disco, veremos en pantalla cómo debe hacerse para copiar y reemplazar el mismo archivo de acuerdo a las modificaciones del otro colaborador. Utilizamos el comando href para controlar todas las referencias externas. Nos situamos en el archivo de Overlay y le damos clic derecho. Le damos a Select New Path y escogemos la nueva ruta de archivo en la ubicación donde hemos guardado nuestro archivo enviado por el otro colaborador. Damos clic en Open y tendremos sustituido nuestro archivo. Para insertar imágenes de referencia, hacemos el mismo procedimiento. En Attach buscamos el tipo de archivo JPEG o JPG en este caso, seleccionamos la ruta y abrimos. Nos sale un cuadro, le daremos OK. En esta ocasión no es necesario especificar el origen, sino que damos clic en el lugar en que queremos insertarlo en pantalla y luego Enter para no modificar la escala, sino dejarla en 1. Luego, con los puntos de ancla, los azules, modificamos su tamaño. Para este archivo lo que se desea es demostrar que las rutas de archivo son importantes en lo que respecta al trabajo de AutoCAD. Para ello moveremos el archivo como si otro colaborador lo estuviera descargando en su computador o portátil y abriremos. Al ser el mismo computador mantiene la ruta de la imagen, pero en el caso de que no sea así, moveremos la ruta original como si el computador no tuviera la imagen ya previamente descargada. La moveremos al escritorio. Observamos que al abrir de nuevo ya no se encuentra la imagen porque en la máquina del colaborador no existe. Para ello el colaborador debe descargarla, que en este caso estaría en su escritorio donde la dejamos, y restablecer la ruta de la imagen en el comando sref. En este momento no se puede seleccionar el cambio de ruta, sino que se le da clic derecho a la referencia externa de origen, que sería el archivo de AutoCAD, el DWG, y se elimina con Detach. Luego abrimos el archivo de origen con la referencia de la imagen y allí sí podremos seleccionar la nueva ruta que está en el escritorio. Eso refrescará el archivo y estará listo para volver a realizar un attach en el archivo original. Ahora veremos cómo evitar ese problema, y es por medio del menú de AutoCAD. Nos dirigimos a Publish y luego en la opción eTransmit, donde crearemos un archivo comprimido compatible con WinZip o WinRAR. En la ventana nos mostrará el archivo y las referencias externas en él. También nos permite modificar configuraciones avanzadas del eTransmit y nos permite añadir otros archivos. No necesitamos nada de esto, así que le damos OK. Establecemos una ruta para guardar y le damos clic a Save. Buscamos el comprimido que guardamos y se lo enviamos a nuestro colaborador, donde nuestro colaborador lo inserta en la carpeta de su trabajo y extrae la información de allí. El colaborador procede a realizar un nuevo attach con el archivo del eTransmit y listo, sin buscar nuevas rutas ni
modificar el archivo enviado. También al momento de exportar un archivo podemos modificar la opción de Overlay a Attachment para que se pueda modificar el archivo enviado desde AutoCAD. Hablaremos de las orientaciones con respecto al eje de coordenadas o al comando UCS. Observamos que en pantalla tenemos en el plano secciones y alzados. Están orientados de acuerdo al proceso de dibujo. Sin embargo, para modificarlos no se tienen que ver de esa manera. Para cambiar esto utilizamos el comando UCS, Enter. Observamos que hay varias opciones en la barra de comando. Por ejemplo, si escogemos Object u objeto, podremos pasarnos sobre un objeto o entidad geométrica en el dibujo hasta que la orientación del UCS nos indique el plano XY que está de acuerdo al dibujo que queremos reorientar. Damos clic y tendremos nuestro UCS reubicado o reorientado. Continuamos con el comando Plan para que el área gráfica se alinee con el UCS y tendremos una vista para poder modificar nuestras secciones o elevaciones. Para un mejor flujo de trabajo podremos volver a ejecutar el comando UCS y dirigirnos a la opción Named, luego a Save porque queremos guardar un nuevo UCS. Le decimos un nombre y damos Enter. Luego nos regresamos al UCS original que es el WCS o el World en el comando UCS y activamos de nuevo el comando Plan. Nos posamos sobre el icono UCS en el área gráfica y desplegamos el menú. Allí veremos el UCS que hemos guardado. Damos clic y luego aplicaríamos el comando Plan. Sin embargo, también podemos activar nuestro UCS guardado por medio del comando en caso de que el icono de UCS desaparezca de una interfaz que usemos. Para ello, activamos el UCS nuevamente, le damos a Named y a Restore. Allí escribimos el nombre que le asignamos a nuestro UCS y ya estará activo para aplicar el comando Plan. Para modificar bloques que en orden de dibujo no se tengan que modificar cortando objetos detrás de los mismos, primero crearemos el bloque con las polilíneas o líneas que tenemos. Usaremos el comando Join para unirlos. Nos aseguramos que el bloque se mantiene en la capa 0. Usamos el comando Block. Establecemos un nombre y un punto de inserción. Verificamos las unidades y damos OK. Lo movemos hasta el plano donde queremos que se encuentre. En este caso, una sección. Y notaremos que hay objetos detrás del mismo. Una opción que lleva más tiempo es por medio del comando Trim, activar y seleccionar la polilínea del bloque que nos permita cortar las líneas detrás del mismo. No obstante, repetir el bloque con el comando Copy, nos damos cuenta que esa acción debe realizarse una y otra vez en caso de encontrarse con geometría, entidades u objetos detrás del mismo. Para mejorar este proceso, damos doble clic sobre el bloque, damos OK y nos dirigimos a la pestaña de Block Editor. Allí le aplicamos un sombreado al bloque activando el comando Hatch, que nos lleva a la pestaña Hatch Creation. Le damos a la opción de seleccionar para seleccionar la polilínea que unimos anteriormente, escogemos un relleno sólido en color blanco y bajamos la transparencia a 0 en caso de tenerla activa. Le damos clic en Close Hatch Creation y Close Block Editor y decimos guardar cambios. Veremos en pantalla que todos nuestros bloques están modificados y listos para superponer sobre los dibujos que necesitamos. Hemos llegado al final de la segunda parte del curso de AutoCAD, donde hemos revisado las funciones generales de las pestañas Home, Insert y Annotate con el uso de otras pestañas como Collaborate. En la descripción se tiene el comprimido o los archivos necesarios para poder llevar a cabo este curso, junto con unas instrucciones para el ejercicio final de este video. Al terminar se deben enviar al instructor de acuerdo a lo acordado por previo pago para su corrección y aclarado de dudas. Espero les sirva y buena suerte.